Ya empezó la grabación. 1080p, 60 fps. No, qué tecnología. Entonces ya la clase pasada establecimos la diferencia entre la media aritmética y la media logarítmica, ¿cierto? Entonces vamos a continuar ya para poder evaluar los efectos de la transferencia de calor. Hasta ahí habíamos hablado de los dos casos, cómo se podían resolver los dos casos, ¿cierto? Habíamos hablado de un caso de calor constante, un caso a temperatura constante, ¿cierto? Y que cada uno de esos casos tiene una particularidad en su forma de desarrollo. Tiene unas ecuaciones con las cuales se debemos trabajar. Ahora vamos a evaluar los otros dos casos que tenemos a la mano siempre, que son los casos de flujo laminar y flujo turbulento. Vamos a empezar por el flujo laminar. El flujo laminar, para el flujo interno, en realidad es algo muy sencillo. Es tan sencillo que imagínense que tanto para el calor constante como para la temperatura superficial constante, el número de Nusselt no tiene dependencia ni con el número de Reynolds ni con el número de Prandtl, con el número de Prandtl, ¿vale? Es, mejor dicho, para una determinada condición de un diámetro circular a un flujo constante de calor, el número de Nusselt es constante y es igual siempre a 4.36. Mientras que para una temperatura superficial constante, el número de Nusselt es constante y es igual a 3.66. ¿En qué se traduce esto? En que si tenemos dos sistemas exactamente iguales de flujo laminar, pero uno está a flujo constante y otro está a temperatura superficial constante, el sistema que se encuentra a flujo constante, su coeficiente de convección, ojo, bajo las mismas condiciones, es decir, que el fluido esté a la misma temperatura, que tenga el mismo diámetro, todo, el coeficiente de convección para el flujo de calor constante siempre va a ser mayor que el coeficiente de convección para un fenómeno de temperatura superficial constante. ¿Vale? Siempre, siempre. Si no estoy mal, y es más, ya les puedo decir exactamente cuánto es. Alguien que me haga favor, que no tengo una calculadora aquí a la mano, la tengo en el bolso y para no pararme. 4.36 menos 3.66. 0.7. Entre 3.66. 0.19. 0.19. Se puede decir que hay una tendencia de aproximadamente un coeficiente de convección mayor del 19% con respecto al de la temperatura superficial constante. Siempre va a existir esa tendencia, ¿vale? Simplemente por el fenómeno del flujo constante y el fenómeno de temperatura superficial constante, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no depende del Reynolds? ¿Por qué no depende del número de Prandtl? Porque este proceso, como ya habíamos hablado tanto del flujo laminar, es un proceso que es muy ordenado. Como es muy ordenado, el número de Reynolds básicamente no va a afectar porque las láminas, recordemos que el flujo laminar se puede comparar con unas láminas, siempre va a estar en el mismo orden. Entonces un cambio en el número de Reynolds no va a generar un cambio significativo en el comportamiento del fluido. ¿Vale? Bajo esta premisa tenemos, esto es lo que ocurre con un tubo circular. Pero es que recordemos que no existen solamente tubos circulares, también existen los ductos. Cuando tenemos ductos, esto se tiene que evaluar el número de Nusselt, recuerden, H por D sobre K. Para ductos, es decir, elementos de sección transversal que no son circulares, ya no se trabaja con el diámetro, sino que se trabaja con el diámetro hidráulico. Funciona exactamente de la misma manera bajo estas relaciones. Por ejemplo, tenemos un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo que tiene una altura B y una anchura A.
Entonces, la relación A sobre B, si la relación A sobre B te da 1, utilizas esta expresión de aquí. Si la relación A sobre B te da 2, utilizas la siguiente. Y así sucesivamente. Si te da 8, así sucesivamente. Si te da un valor que tiende a infinito, ¿qué es un valor que tiende a infinito? Un valor de 10, 15, 20. Bueno, 10 no, en realidad 10 todavía es pequeño. Un valor de 20, 30, 50, que eso ya es relaciones muy absurdas. Se utiliza estas expresiones que tenemos aquí. Y así funciona exactamente para cada una de las geometrías que tenemos. Para la elipse, mírense, B sobre A. Para el triángulo, un triángulo con una apertura de un ángulo θ. ¿Vale? Sí, ojo, sí, la relación que ustedes no tienen no se encuentra, por ejemplo, si es 1.5, si es 2.5, si es 3.5, lo que tienen que hacer es interpolar, ¿vale? Si es menor, digamos que a ustedes les ponen esta figura, ¿cierto? No se queden con que siempre es ancho sobre alto. ¿Por qué? Siempre, en realidad, esta expresión nos está diciendo que siempre es el lado más largo sobre el lado más corto. Porque este ducto puede estar volteado. Si este ducto puede estar volteado, el lado angosto puede quedar en el suelo. El lado B. Perdonen, pero el pulso con el mouse es muy diferente al pulso con el teclado. Con el lapicero. ¿Está grabando? Sí, estoy grabando, sí estoy grabando. Y el alto puede ser el A. Quiere decir que este ducto puede ser más alto que ancho. Siempre es el lado más ancho con respecto al lado más angosto. Eso es A sobre B. ¿Estamos bien? Claro. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? Todo claro. Vale, creo que esto, en realidad esto es bastante sencillo porque para el caso del flujo laminar, simplemente los valores de Nusselt son constantes. Entonces, no es tan complicado. Todo se complica cuando hablamos de el flujo laminar en desarrollo. Recuerdan que nosotros habíamos, y me voy a devolver, habíamos hablado de una longitud de entrada, ¿cierto? Que para decir que un fluido se ha desarrollado completamente se tiene que desarrollar tanto hidrodinámicamente como térmicamente. Entonces vamos a hablar del desarrollo del flujo laminar en la región de entrada. Como ya lo habíamos establecido anteriormente, en la región de entrada hay una tendencia a que los coeficientes de convección sean mayores. ¿Qué tan grandes tienen que ser los coeficientes de convección? Resulta que hay correlaciones que nos permiten predecir el valor del coeficiente de convección. Nótese que tiene que ser mayor, y si tiene que ser mayor, mírense que, por ejemplo, para un tubo circular de longitud L sujeto a una temperatura superficial constante, el número promedio de Nusselt para la región de entrada térmica se puede determinar a partir de la ecuación de Edward et al. La región de entrada igual a Nusselt igual a 3.66, que es el valor que tenemos para un Nusselt constante, y a partir de ahí empezamos a aumentar, ¿vale? D es el diámetro, L es la longitud, ¿vale? Si no estoy mal, si no me falla, L es la longitud, sí, no, L es la longitud total, no la hidrodinámica, sino la longitud total, ¿vale? Y el Reynolds y el número de Prandtl. Todo esto siempre es válido solamente para Prandtls mayores a 5. Cuando la diferencia de temperaturas en la superficie del fluido es muy grande, es decir, digamos que el fluido entra, no sé, a 5 grados Celsius y el tubo donde se encuentra una temperatura de exagerada de 500 grados Celsius. Cuando la diferencia de temperatura de estos dos sistemas es muy grande, se minimiza el error utilizando esta evaluación para la región de entrada.
Y ahora, recuerden que el flujo interno es un flujo que se encuentra restringido. Es decir, no necesariamente tiene que ser por un tubo. Existen correlaciones para placas, ojo, para placas, es decir, por ejemplo, una placa que se encuentre la una encima de la otra, que restrinjan el movimiento y se pueda considerar como flujo interno. El número de Nusselt promedio para la región de entrada térmica de flujo entre placas paralelas isotérmicas de longitud L se expresa como región de entrada laminar. Ojo muy bien, si ustedes evalúan el desarrollo térmico y el desarrollo hidrodinámico y si no se cumple, tienen que verificar que caiga dentro de una de estas tres ecuaciones. Por ejemplo, ustedes verifican que tienen un sistema para un tubo circular, que tienen un sistema que tiene una temperatura superficial constante. Y evalúan y el sistema se ha desarrollado térmicamente, pero no se ha desarrollado hidrodinámicamente. Es decir, tienen un tubo que tiene una longitud tal que no se ha desarrollado, no se ha alcanzado a desarrollar térmicamente. Bajo esa premisa, ustedes utilizan esta ecuación, que es lo que tenemos a la mano y es la herramienta que nos brinda el libro. Si esta ecuación, perdón, si lo que tienes es un tubo circular que no se ha desarrollado hidrodinámicamente o térmicamente, pero lo tienen a calor constante, estas correlaciones son limitadas, es decir, esto es en función de lo que la gente haya desarrollado. Resulta que no tenemos una correlación para este mismo caso de un tubo circular, ¿cierto? Que no se haya desarrollado completamente para calor constante. Como no tenemos una correlación, tenemos que trabajar suponiendo que el fluido se haya desarrollado completamente, bajo la premisa de que estamos sometidos a un leve margen de error. ¿Estamos claros de esto? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos las herramientas, no tenemos la forma de evaluar este sistema con una región de entrada laminar a calor constante. ¿Vale? Bien. Ahora, esto ocurre tanto para las figuras de sección transversal circular como para las figuras de sección transversal no circular. ¿Qué hay que hacer? Simplemente, en vez de donde esté el diámetro, hay que utilizar el diámetro hidráulico. Donde el diámetro hidráulico, el cual es el doble de espaciamiento de las placas, esta relación se puede usar para el Reynolds menor a 2800, es decir, para Reynolds laminares. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Alguien que lo lea porfis. Considera el flujo de aceite a 20 grados Celsius a una velocidad promedio de 2 metros por segundo, en una tubería de 30 centímetros de diámetro. Figura. Una sección de 200 metros de largo de la tubería horizontal pasa por las aguas heladas de un lago a 0 grados. Las mediciones indican que la temperatura de la superficie del tubo está muy cercana a 0 grados. Si descarta la resistencia térmica del material del tubo, determine la temperatura del aceite cuando el tubo sale del lago y la razón de transferencia de calor desde el aceite. Vale, este ejemplo está en el libro.
Y piden, en el libro piden una cosa más, pero que es la caída de presión. A nosotros no nos interesa la caída de presión porque no estamos en mecánica de fluidos. ¿Vale? A nosotros nos interesa todo lo que es el fenómeno de transferencia de calor. Ahora, cuando dice que si descarta la resistencia térmica del material del tubo, ¿qué nos está indicando esto? Estamos diciendo básicamente que el tubo es tan conductor, se puede decir que tiene una conductividad infinita, es tan conductor que la temperatura del lago es la misma temperatura del tubo, ¿vale? No ofrece resistencia al paso del calor. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Perfecto. Entonces, vamos a resolverlo de manera diferente al libro. El libro establece una condición y ellos dicen: nosotros vamos a calcular todo a una temperatura de 20 grados centígrados porque no tenemos una temperatura de salida. Básicamente, ¿qué hacen ellos? Ellos suponen una temperatura de salida de 20 grados centígrados y calculan todas las propiedades y todo lo calculan a 20 grados centígrados. Luego, al final, calculan nuevamente la temperatura de salida y comparan, ¿cierto? Y ven que no está tan lejos. En este caso, vamos a hacerlo nosotros de la forma como hemos venido haciendo. Vamos a suponer una temperatura final, ¿vale? Una temperatura de salida final. Vamos a hallar la temperatura media aritmética y a partir de ahí empezamos a iterar. ¿Les parece? Listo. Perfecto. Nuevamente les digo, la suposición a la que ustedes van a calcular las propiedades es decisión de ustedes. Si ustedes quieren calcular las propiedades a la temperatura de entrada, es completamente válido, siempre y cuando recalculen nuevamente la temperatura de salida y verifiquen que el cambio no sea tan grande, ¿vale? Ay, perdón, dejé de presentar si quieren. ¿Vale? Ahora, ¿a qué puede someterse uno? Digamos que ustedes suponen que las propiedades están a la temperatura de salida y digamos que el fluido en realidad tiende más a la... Perdón, suponen las propiedades a la temperatura de entrada y digamos que el fluido en realidad tiende más a la temperatura de salida. Si empiezan por un lado muy lejano, van a tener que hacer más iteraciones. Es simple y llanamente eso. ¿Vale? Sí, vale. Perfecto. ¿Qué es lo único que hay que calcular a la temperatura de los 20 grados Celsius? La densidad. ¿Por qué? Porque necesitamos aplicar el principio de conservación. Para el flujo másico, correcto. Necesitamos aplicar el principio de conservación de la masa. Es decir, si ya tenemos definida la entrada y tenemos definida la velocidad y tenemos definida una condición, el flujo másico ya está establecido. ¿Sí me entienden? Es decir, ya tenemos establecido una velocidad y tenemos establecido una temperatura a la entrada. Quiere decir que a la entrada del tubo ya hay una condición inicial que es la densidad a los 20 grados Celsius. A esos 20 grados Celsius, el agua, ¿no? Una tubería de 30 centímetros, una sección de... pasa por... Ah, aceite, bueno. El aceite ya tiene una densidad. ¿Vale? Tenemos que aplicar el principio de conservación de la masa. Es decir, el flujo másico tenemos que tomarlo como el flujo másico que entra a la tubería. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a empezar a hacer este ejercicio. Es más, creo que me puedo llevar este libro, esta imagen aquí y ponerlo grande, ¿cierto? Porque creo que esta imagen tiene todo lo que necesitamos. Vale, entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos la temperatura media aritmética, la diferencia de temperatura media aritmética, suponiendo una temperatura de salida. Y a esta temperatura es que vamos a calcular las propiedades.
Bueno, no es una diferencia de temperatura. Es una media aritmética. La temperatura media aritmética. ¿Vale? Y esto es igual. ¿Qué temperatura quieren suponer a la salida? Recuerden que no puede ser mayor a 20 ni menor a 0 porque es lo que nos limita el sistema. 17. O sea, no puedes coger una temperatura más complicada para tener que interpolar todo. Es la mitad, la mitad. ¿Ah? Y si ponemos que la 10 salida... grados. 10 grados, para que la media sea 15. Igual en la tabla pasa de 0 a 20. En los datos. O sea, no hasta 10. No. O sea, lo que queramos hacer tenemos que interpolar. Pues creo, ¿no? Porque no veo. Ah, bueno, Es entonces... la de aceite para motor, la única que veo. Sí, es la única, aceite para motor nuevo. Es la única que debe estar ahí. Ujú. Bueno, entonces vamos a suponer que el lago alcanzó a enfriar todo y que la temperatura de salida es 0. ¿Les parece? ¿Para qué? De todas maneras. Igual tenemos que iterar. Ajá, 20 más 0. Eso da 20 entre 2. La media aritmética es de 10 grados Celsius. Listo. A esta temperatura vamos a calcular todas las propiedades excepto la densidad a la entrada. ¿Vale? Entonces, empecemos por la primera propiedad. Ya que la tenemos de una, que nos la da el libro. La densidad 20 grados Celsius. La densidad 20 da 881,1 881,1 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Vale? Yo menos mal tengo aquí la calculadora para interpolar. Entonces necesitamos... Ve nombrándome las propiedades. Calor específico. Sí, sí. Bueno, no te pues. Ya. Voy para eso. Ya va que está cargando. A 20. A 10 y a 0. Bueno, a 20. Sisa. Quizás, pues. Dice, a 20 es 1881. 1881. Uh-huh. Y a 0. 1797. 1797. O sea, lo voy a copiar, pero no voy a poner el tablero. Ya ustedes, cuando lo ponga, ya van a tener todas las propiedades. 1839 kilojoule kilogramo Kelvin. Conductividad, ¿no? Claro. A 20. 0,1450. 0,1450. Y a 0,1469. 69. Eso da 0,14595. 14595 vatio metro grado Kelvin. La viscosidad cinemática. Cinemática. Eso es para Reynolds. Sí, señor. Bueno. Para 20. 9,429. 9.429. Pero cálmese, que para 20 es Esa es la difusividad. Y para 0 es... Pero le está dictando la difusividad. Y No. el pillo fue la... viscosidad cinemática. Ah, sí. 9.429. Por 10 a la menos 4. Bueno, el por 10 a la menos 4 se lo ponemos después. No, porque la de 0 es por 10 a la menos 3. Fácil. Ponemos todo por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 sería... aumentar un 0, ¿cierto? Si yo pongo 0.9429, ya eso sería por 10 a la menos 3, ¿no? O sería al revés. O sería 94.29 por 10 a la menos 3. 94. 94. Correcto. ¿Y el de acá abajo? Para 0 es 4,242. 4,242 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Sí. Para que estén en el mismo rango, entonces eso es 49.242
266 por 10 a la menos 3 metro cuadrado sobre segundo. ¿Qué más necesitamos? El Prandtl. Prandtl dice que para 20 es de 10.863. No, coño. ¿Y para hacerlo? Para hacerlo es de 46.636. No, coño. Zona. O sea que eso da 28.749.5. Listo, creo que ya no necesitamos más datos, ¿cierto? Entonces ya nos podemos devolver y podemos calcular el número de Reynolds. Reynolds es igual. Nos dice que la velocidad de esta cosa es de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. El diámetro es de 0.3 metros. Y la viscosidad es de 49.266 por 10 a la menos 3 metro cuadrado por segundo. Eso da 12, usamos dos cifras, ¿sí? 12,18. 12,18. Sí. Creo que es obvio que esto es laminar, ¿no? ¿No? Muchachos. Creo que esto es obvio que esto es laminar, ¿cierto? Sí. Entonces, No, que era mayor de 5. ¿mayor de 5 qué? Que no nos había mostrado una formulita. No, pero ese era el Prandtl. El Prandtl tenía que ser el mayor de 5. Listo. ¿Vale? Todas estas ecuaciones son para un Reynolds menor a 2300. O sea, es válido para cualquier número debajo de 2300. El Prandtl es el que tenía que ser mayor a 5. Y creo que este Prandtl es mayor a 5. ¿No? Un poquito mayor que 5, pero sí, ¿no? Vale, entonces ya tenemos el número de Reynolds. ¿Qué tenemos que comprobar primero? Si el fluido se ha desarrollado completamente o no. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la longitud de desarrollo hidrodinámica. Nos devolvemos acá a las longitudes de entrada, y para un flujo laminar la longitud hidrodinámica es de 0.05 por Reynolds por el diámetro. ¿Eso da cuánto? $12.18 por 0.05. 0,18. 0.1827. 1827. ¿Qué? No. No sé. 12.18 por 0.05. Por 0.3. Ingeniero, es. Por 0.3. Sí, porque es por el diámetro. Sí, ahora sí. 0.1827. 0.1827. Y esta cosa tiene una longitud de, el ejercicio lo decía, 200 metros, ¿cierto? O sea que esto no le hace ni cosquillas con respecto a la longitud de ese tubo. O sea que hidrodinámicamente sí está desarrollado, ¿cierto? Ahora tenemos que comprobarlo térmicamente. LT, si no estoy mal, era LH por el número de Prandtl. Aquí está, LH por el número de Prandtl. Ese número que les dio allá, LH por el número de Prandtl.
0.1827 por 28.749. 5.252.53 metros. Que es obviamente mayor que esto que tenemos aquí, ¿sí o no? Sí. Y como es obviamente mayor, quiere decir que ese tubo no tiene la longitud necesaria para que el fluido se desarrolle térmicamente. Como no tiene la longitud necesaria para que se desarrolle térmicamente, tenemos que utilizar la expresión, no la de... ¿dónde está? Aquí está. No la de Nusselt constante, sino la de un sistema que está sujeto a una temperatura superficial constante. En este caso tenemos una temperatura superficial constante que es la del lago, ¿cierto? Y suponiendo que todos estos 200 metros es la longitud de entrada de esa tubería. ¿Vale? Entonces tenemos que utilizar esta expresión. Esta es la que yo decía que el Prandtl tiene que ser mayor a 5. Bien. Voy a volverlo así chiquito y voy a copiarlo para tenerlo aquí. Nusselt, entonces, es igual a 3.66 más 0.065 D sobre L por Reynolds por Prandtl sobre 1 más 0.04 que multiplica a D sobre L que multiplica... Ah, espérate, este 0.04 aquí hay un corchete. D sobre L por Reynolds por Prandtl, esto elevado a la 2 tercios. Ya podemos poner esto en grande. Bueno, ya tenemos el diámetro, tenemos la longitud que son 200 metros, tenemos el Reynolds y tenemos el Prandtl. Necesito que tiren calculadora. Yo voy a acompañarlos. Voy a ir a buscar mi calculadora mientras los dejo y vayan haciendo. Voy a buscar mi calculadora para acompañarlos a ver, para verificar que esté correcto, ¿vale? Ya vengo. Listo, he vuelto. Entonces, 3.66 más 0.065 por D sobre L 0.3 entre 200 por Reynolds, que nos dio 12.18, por Prandtl, que es 28.749.5 sobre 1 más 0.04 por, abro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis, 0.3 entre 200 entre 200 por Reynolds, que es 12.18 por Prandtl, que es 28.749.5 cierro paréntesis, elevado a la 2 tercios. Esperaré que alguien me diga la respuesta. Dale,
nadie la ha hecho por ese. 12 más 1 más punto 12 más 1. Ajá. 12 más 1, punto 12 más 1, ¿sí? Para Perfecto. ¿Qué nos queda? Despejar el coeficiente de convección. H es igual a Nusselt por K sobre D. Si ya tenemos el Nusselt que es 13.13, tenemos la conductividad que es 0.14 y tenemos el diámetro que es 0.3, ¿cuánto da el coeficiente de convección? 6,38. ¿Cuánto? 6,38. 6.38 vatio metro cuadrado Kelvin. Ya tenemos el coeficiente de convección. ¿Qué es lo que nos dice? 39 redondeando. Ay, bueno, eso entre amigos queda así. La temperatura del aceite cuando el tubo sale del lago. Vale, entonces vámonos al caso. Vámonos al caso de temperatura constante. Estudios de entrada, análisis térmico general, flujo constante. Aquí está. Entonces, para el caso de temperatura superficial constante, la temperatura de salida es igual a la temperatura superficial menos la temperatura superficial menos la temperatura de entrada por Euler a la menos H por A sub S sobre M punto por C sub P. Nos queda calcular cuánto es M punto, ¿no? Eso lo calculamos aquí en un mochito. Necesitamos el área. Calcúleme por favor el área de ese tubo. Pi cuartos del diámetro cuadrado. ¿Pero es el área transversal o...? Sí, el área transversal. Porque es por donde está pasando el flujo. 0,071 metros cuadrados. Tenemos el área y tenemos la velocidad. Flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área. ¿Cuánto nos da el flujo másico? Era 125.1. 125.1 kilogramos por segundo. Listo, ya tenemos el flujo másico, tenemos el coeficiente de convección, nos falta hallar el área superficial. Coño, otra cosa por aquí. El área superficial es el perímetro por la longitud. A sub S es igual a pi por D por L. ¿Cuánto da eso? $188,50. 188.5 metros cuadrados. ¿Tan poquito? ¿No les parece muy poquito? Pi por el diámetro que es 0.3 por la longitud que son 200 metros. A mí me parecería que... Bueno, no. Bueno, digamos que sí, porque no sé, me parecería que debería ser más que 200, ¿no? Porque si pi es 3.14 y pico por 0.3 da... Por 0.3 da menos que 1. Claro.
Siempre que sea menor que 1 va a dar menor. No, señor, porque 3.14, si tú lo multiplicas por Bueno. 0.5, da 1.50 y algo, algo. Menos que 3.14. Vamos a ver. Me confirma. No confío en ustedes. ¿Cómo que no? Pero por poquitico, da 0.94. Bueno, ya tenemos el área superficial, tenemos el coeficiente de convección, tenemos el flujo másico y tenemos el C sub P. Les queda a ustedes reemplazar. Yo los voy a acompañar por aquí. Recuerden que TS, asumimos que el tubo no ejerce resistencia, así que TS es la misma temperatura del lago. O sea, 0 grados. 0 menos 19,89. 19.895, sí. 19,9 grados Celsius. Bueno, nos vamos a trabajar. No, sí, es que se aproxima. Es que aunque lo cierre, el 9 se dice 19,9. ¿Cuánto da en el libro? ¿Alguien puede revisar? 19,74. 19,74. Quiere decir que lo que asumimos está muy lejos, ¿no? Y claro que está muy lejos. Nosotros asumimos que la temperatura de salida era 0. Y miren que es más cercana a 19.9. ¿O no? Pues sí. Una próxima iteración nos debería acercar más. Y así sucesivamente. Ahora. Bueno, técnicamente deberíamos hacer otra iteración. Porque lo que asumimos está por mucho más del 5%. 19 menos 0 entre 0. Imagínense, entre 0, ni siquiera lo podemos calcular. Es infinito. ¿Quieren que hagamos otra iteración? Claro. Bueno, va para esa. ¿Quién dijo miedo? Yo. Que tenga miedo a morir, que no hace. Entonces vamos a hacer una segunda iteración. ¿Cierto? Y vamos a suponer. Pues, ¿qué les digo? Si calculamos la temperatura media, ¿cierto? La temperatura media 20 más 19.9 entre 2, eso va a dar 19.95. Que eso es prácticamente 20, ¿no? ¿O no? Pues sí. Pero como estamos manejando dos cifras. Pero de 95 a 20 la interpolación no va a dar. O sea, va a cambiar como la quinta cifra. Redondea 20. Bueno, vamos a trabajar a 20. La ventaja de trabajar a 20. Tenemos todo. ¿Vale? Entonces, nuevamente recalculamos el número de Reynolds. ¿Cierto? La velocidad, 2 metros por segundo.
el diámetro 0.3 metros, y de ahí de la tabla de una, dime cuánto es la viscosidad cinemática. Sería de 9.429 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 metro cuadrado por segundo. ¿Cuánto da el Reynolds? 10.863. ¿Cómo? No, mentira. Pensé que me estaba pidiendo el Pranda. No, ¿cuánto da el Reynolds? 636,34. grito. Ya tenemos Reynolds. Obviamente va a seguir, sospecho que va a seguir estando sin definir. No sé, ¿quieren que evaluemos si está desarrollado térmicamente, que era lo que nos preocupaba? Sí. Vale. La térmica era 0.05 por Reynolds por el diámetro por Prandtl. Tienen el Reynolds, tienen el diámetro, y el Prandtl está directamente en la tabla porque no hay que interpolar. Dígame cuánto es la longitud de desarrollo térmico. $103.688. No sé por qué, pero sospecho de que no está desarrollado. ¿Ustedes qué opinan? Un poquito. Sí, por poquitico, por unos cuantos métricos no está desarrollado. Entonces obviamente tenemos que volver a utilizar la misma fórmula. Número de Nusselt. Disculpe, ingeniero, ¿me podría explicar eso? No le entiendo bien eso. ¿Por qué no está desarrollado? Tendría que ser Mira, cuánto. resulta que para que este fluido se logre desarrollar térmicamente, necesita recorrer 103.688 metros, ¿cierto? Pero es que resulta que nuestro ejercicio, nuestra humilde tubería, solamente tiene 200 metros. Es decir, por mucho que él recorra esa tubería, no se va a lograr desarrollar térmicamente. Es decir, la temperatura no va a alcanzar a penetrar plenamente a lo largo de ese sistema. Es por eso que hay una caída de temperatura tan pequeña, porque como el fluido no se alcanza a desarrollar térmicamente, la caída de presión es muy pequeña. La caída de presión no, la caída de temperatura es muy pequeña. ¿Ya? Ya, ingeniero, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a copiarnos esta ecuación otra vez, 3.66. Si alguien la copió en su cuaderno, por favor le pido que me la dicte, para no andar volviendo. Más 0,075 Se por multiplica D sobre L por D sobre L, por Reynolds por Reynolds, por Prandtl, por Prandtl. Q sobre 1 más 1 más 0,04 0,04. Aquí se abre doble paréntesis, ¿no? Un corchete y un paréntesis. D sobre L por Reynolds por Prandtl. Cierre a la 2/3. Sí, de ese sí me acordaba. ¿Listo? El Prandtl, para que no anden mirando, alguien que me lo dicte para yo dejarlo aquí al ladito. A los 20. 10.863. 10.863. Listo. Pueden ir reemplazando. 3.66 más 0.65 por 0.3 sobre 200 por
Reynolds, que dio 636.34, por Prandtl, que es 10.863, sobre 1 más 0.04 por, abro paréntesis dos veces, 0.3 sobre 200 por Reynolds, 636.34 por Prandtl, 10.863, cierre paréntesis, elevado a la 2 tercios. Espero que alguien me diga la respuesta y confirmo con la mía. Ya un multiplicador. $37,32. Correcto. Exactamente lo mismo que me dio. Nusselt es igual a 37.32. O sea que H es igual a Nusselt por K sobre D. ¿Cuánto es la K? Para 20. K para 20 es de 0,1450. 0.1450 vatio metro Kelvin. Entonces, ¿cuánto da H? 18,04. 18.04. Miren que siempre cambió bastante el H, ¿no? En el anterior dio 6.38 y en este dio 18.04. Cambió bastante, ¿no? Un poquito. Ahora, con esto, temperatura de salida. Uy, se enloqueció, espérese. Es igual a TS menos TS menos TI por Euler elevado a la menos H por A sub S sobre M punto por C sub P. No, coño, me la aprendí, ¿vale? Donde el C sub P a 20, ¿cuánto es? C sub P 1881. Joule, kilogramo, Kelvin. Tenemos H, el A sub S lo calculamos del punto pasado, sigue siendo el mismo, el M punto sigue siendo el mismo, y tenemos C sub P. Mira, incluso la temperatura de salida en hora de... La temperatura de salida, nosotros la asumimos como 20. ¿Cuánto daban en el punto y sub S? ¿El qué? En el punto y sub S, ¿cuántos quedaban? M punto, aquí está. M punto daba 125.1 y A sub S 188.5. 188.5. Aquí está nuevamente la ecuación. TS es 0 menos 20. A mí me da 19,71. Vale. Mi enero lo que le digo es que ahí en la ecuación puso T en vez de TS. Ok. Correcto. Menos H, que es 18.04. ¿Por cuánto era A sub S? 180 y... mentira. 125.1. 125.1.
¿Cuánto era M punto? No, ese El punto es 125.1. M punto es 125.1 y el otro es Sí. 188.5. Sí, 125.1 por el C sub P. Volvemos al C sub P, que es 1881. 19.71. epa. 71.3. Perfecto, da exactamente como el libro. Porque allá creo que daba 74, ¿no? Sí, está bien. Bueno, pero eso es por los redondeos. Al libro le da igual que nosotros, no al revés. Eso. Ahora, se los voy a dejar más como curiosidad que porque sea algo por puntos. Para que lo prueben a ver qué pasa. Simplemente para ver qué pasa. Hagan este mismo ejercicio, pero sin importar, uy, hablé como puertorriqueño, sin importar que esto no se haya desarrollado térmicamente. Es decir, utilizando las correlaciones constantes. Es decir, utilizando la temperatura constante, que el Nusselt siempre valga 3.66. Y me dicen cómo les va, ¿sí? Bueno, A ver qué tanto cambia la temperatura de salida. Ah, bueno, creo que nos faltaba otra cosa, ¿no? sí, eran 2 puntos, ¿no? Ah, la razón de transferencia de calor. Claro, necesitamos calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. Diferencia de temperatura media logarítmica. Eso es igual a TS menos TI. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Sí, menos TI. Menos TS menos TE. TS menos TE Y abajo sobre queda logaritmo natural de TS menos TI. Ajá. TS menos TI sobre TS menos TE. Sí, así da. Creo que es así. No, En el libro muestran TI menos TE. Es TI. O sea, pero me imagino que. O sea, eso no sé si. No. No. Sí, eso tiene una forma. TI menos TI TE. menos TE. TE sobre lo que usted copió. TI menos TE. Pero es que este delta TE. O sea, bueno, sí, entiendo. TI menos TE, esto es porque este delta TE es TS menos TE. Y acá es TS menos TI. El TS con los TS se va y aquí queda este TI menos TE. Claro, tiene sentido. Sí, es exactamente como lo tengo yo aquí. O sea, Mira, esa realidad está simplificada en el libro. ajá, o sea, lo que pasa es que aquí este menos estos dos se irían, ¿ya? Y quedaría TE menos TI. Por eso la simplifica. siempre TE menos TI, sí. Pues sí, porque si tú resuelves esto de acá arriba, TS menos TI menos TS más TE. TS menos TS desaparece y queda TE menos TI siempre. O sea, esto de aquí se va. O sea, por la misma aritmética. Lo que no se va es en el denominador. Ahí sí no se va TS. Ahí sí no, oye, bótenlo para que vean el error que les va a dar Se lo pregunto porque hay un ejercicio de ese de tuberías Ajá. en el libro en donde lo ponen al revés.
Pero no tiene sentido. Si tú estás viendo la matemática, es más, mira. Ah, no, TI menos T. Es que no tiene sentido. Este queda menos aquí. Y este menos con este menos lo borra. Por eso, pero en el libro lo utilizan al revés. Es TS menos TE. Menos TS menos TI. Qué raro, ¿no? Sí. Obviamente, por eso le pregunto. ¿Siempre es TE menos TI o...? Debería ser. O sea, si tú lo analizas aquí. Debería ser. ¿O será que esto no es este delta TE? Déjenme confirmar. ¿Delta TE será TS menos TI o es TI menos TS? Yo lo tenía aquí en mi convención externa forzada. Yo lo tenía completo aquí en la convención. Aquí está. Esta TE... ¿Será TS menos TE? ¿Sabes? No, al revés, ¿no? Está al revés. Aquí. Está al revés aquí. Entonces me voy a llevar esta cosa para acá. Claro, porque está al revés. Un puntico parcial. Ah. Lo tenía aquí. Entonces, ahora sí es TS menos TE menos TS menos TI. Yo sí decía que lo veía raro. Y acá abajo es TS menos TE sobre TS menos TI. Ok. Ahora, ¿será que yo lo copié mal o es que en el libro está mal? Deberíamos ver. En el libro dice que se puede entrar cualquiera de las dos maneras. Que cualquiera de las dos maneras está correcto, ¿sí? Sí, en el libro dice. Ah, bueno, entonces, bueno, perfecto, entonces. Bueno, ya tenemos esta, ya quedémonos con esta, ya no voy a No, volver. no, valores. Si lo utilizamos al revés. Cambia bastante porque es un logaritmo natural que está dividiendo. Eso es lo que yo veo. Si quieres probar y la gente de las dos maneras y va No creo. de esa manera. Vamos a Por probarlo. el libro. Y dio menos 19.85. Tiene sentido porque está perdiendo calor. Vamos a trabajar con la temperatura de salida de la última iteración, ¿sí? A ver, trabaja con este delta, el delta de temperatura media logarítmica. Lo trabajo así. Trabaja con este. Y alguien por favor que lo calcule con el otro que teníamos inicialmente. Que no esté ese... O sea que donde está TE va TI, donde está TI va TE. A ver si da lo mismo. Si da lo mismo, bueno, perfecto. TI era 20, ¿verdad? Sí. Y TE 19.71. Bueno, así tal cual como está ahí me da menos 19,85. Ok. Sí, de lo mismo, ¿no? Ajá, yo creo que ya sé por qué da lo mismo. Eso Por es el logaritmo. por las leyes de los logaritmos. Cuando tú tienes Logaritmo, una división. cuando tú tienes el logaritmo de una división es como si tú tuvieras el logaritmo de una resta. Sí. El logaritmo de o sea, el logaritmo de uno menos el logaritmo de otro. Y ese menos cambia el orden de arriba, o sea, no afecta. Pues sí. Bueno, perfecto. Menos 19 puntos. 85. 85 grados Celsius. O sea que la transferencia de calor Q
es igual a H por A sub S por el delta de temperatura media logarítmico. ¿Si era esta? ¿O era ms sub p delta t? No, era esta. Oh, era esa. Sí, es. Aquí no puse las unidades, metro cuadrado, grado Kelvin. Ya saben que H es 18.04, A sub S era 188,5. 188,5 y delta TML es menos 19.85. Menos 67.500,7. Menos 67.500.7 vatios. Increíble, ¿no? Toda esa cantidad de transferencia de calor para que nada más se baje 0.3 grados. ¿No? Tristes. ¿Qué hora son? Empezamos a las 6. Mierda. ¿Será que no vamos a poder terminar? Yo creo que no terminamos la clase. No, nos va a tocar dar la próxima clase, muchachos. No sé. No, yo tenía fe, pero creo que no nos va a dar tiempo. Porque ahora viene turbulento. El turbulento hay que hacer otro ejercicio. Ahora pues. No sé si queda media hora. Ahí estás. ¿Ya? Yo creo que es mejor que terminemos por ahora, ¿no? Igual vamos a tener que volver la próxima semana. Y el viernes quiz. El viernes quiz, correcto. Y el martes descansamos. El martes descansito. A menos de que no terminemos con los ejercicios. Pero el martes descansito. Y después el otro viernes parcial. Y después el otro viernes parcial, sí. Y sale para pintura el curso. 5 para todo el mundo.